Lo comentábamos hoy más temprano, la actividad económica del año 2024 registró un crecimiento interanual de 3,1% con respecto a 2023, informó ayer el Banco Central según su informe de cuentas nacionales. En el cuarto trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto presentó un aumento de 3,5% con relación al mismo trimestre de 2023. En términos desestacionalizados, la actividad económica presentó un crecimiento del 0,3% con respecto al tercer trimestre del año 2024. Esta información hay que pasarla en limpio y saber qué significa y qué impacto puede tener justamente en lo que se viene ahora, que es, por ejemplo, la conformación del Presupuesto Nacional de Gastos. Vamos a decodificar esta información en contacto ahora con María Inés Maylos, gerenta del Departamento de Economía de la consultora CPA Ferrer. María Inés, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias por el espacio. María Inés, primera reflexión tuya con respecto a estos datos que publicó ayer el Banco Central. Bueno, en realidad los datos a CPA no les sorprendieron, estuvieron bastante en línea con nuestras proyecciones. Nosotros teníamos una proyección de 3,1 y el dato anual fue de 3,1. Y estuvieron levemente por abajo de lo que esperaban el resto de analistas. Por ejemplo, si miramos la última encuesta de expectativas que publica el BCU, que decía que el crecimiento era de 3,2. Lo que sí capaz que sorprendió fue que en realidad en el último informe de política monetaria, incluso cuando el Ministerio presentó los resultados de cierre fiscal, ellos tenían una proyección anual de crecimiento en torno al 3,5, o sea que fue menor a lo que ellos tenían pensado que iban a crecer el 2024. Pero bueno, a grande grado fue en línea con lo que esperábamos y sí se dio con respecto al dato puntual del último trimestre. Se dio, como mencionaba, que la variación trimestral desestacionalizada fue de 0,3. Eso quiere decir que si lo comparamos con el trimestre anterior, el crecimiento fue muy magro. O sea que venimos de un segundo semestre del 2024 que creció a un menor ritmo que el primer semestre. Y esto tiene implicancias pensando a futuro. María Inés, es interesante lo que venías planteando y de la lectura que podemos hacer de la incidencia de los sectores de la economía en el año 23 y en el año 24, se advierte un crecimiento de todos los sectores, algunos más, otros menos, pero se advierte una caída en la construcción, ¿es así? Sí, exacto. En el sector de la construcción fue el único que presentó una caída si miramos de la perspectiva de la oferta. Recordemos que en realidad el 2024 es un año que estuvo marcado por un año que fue la reversión de la sequía y el cierre de la brecha de precio con Argentina y el funcionamiento, digamos, de la tercera planta de celulosa. Entonces esos tres elementos, digamos, que marcaron mucho la dinámica de varios sectores. Por eso es que vemos también números de crecimiento muy elevados. Vemos, por ejemplo, como el agro y el sector de energía crecieron a variaciones de más de 2 dígitos. Claro. Por ejemplo, en el caso agropecuario, pesca y minería, advertimos una variación del 11,3%. En el caso de energía eléctrica, gas y agua, del 19,6%. Y después rendimientos distintos, como pueden ser servicios financieros, actividad de administración pública y también, por ejemplo, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones. Y sí, como decís, en realidad el tema de la construcción tuvo el desempeño negativo, pero eso está asociado también con la combinación de obras grandes, por ejemplo, el ferrocarril central. Claro. Y en el reporte también mencionan algunas líneas de comunicación, pero lo grande que está pesando ahí es la culminación de las obras del ferrocarril central. Claro. María Inés, entonces, si vos tuvieras que describir en qué se asienta el crecimiento de la economía en 2024, podés señalar, como decías, ese rebote que se advierte en los sectores económicos vinculados al agro después del perjuicio de la sequía y también a lo que mencionabas con respecto a la incidencia de la brecha con Argentina. Sí, exacto. Esos son elementos que nosotros, por eso no nos sorprendió el dato, porque son elementos que ya venimos recogiendo, no es que solo se vieron con el dato del último trimestre, pero bueno, cuando miramos el año cerrado y vemos esas cifras de crecimiento, como decía, niveles variaciones del 19%, del 11%, claramente marcan un rebote, cuando el total del producto creció a niveles de 3%.
Pero sí, eso estuvo marcado por esos elementos puntuales. Y eso es muy importante de cara a pensar en el futuro, porque obviamente nosotros este año ya tuvimos una normalización del clima y bueno, el año que viene no vamos a tener ese impulso por el efecto rebote. Claro, o sea que este crecimiento de algo más del 3%, que no es parte del crecimiento tendencial que tiene Uruguay, no necesariamente se va a ver reflejado en el cierre que tengamos a comienzos del 26. No, claramente no, y de hecho en realidad lo que nosotros a veces llamamos el efecto arrastre, que básicamente es hacer el ejercicio de decir, bueno, supongamos que el año 2025 crecemos a una tasa todo el año diciendo nos quedamos parados en lo que crecimos en el último trimestre y claro, lo hicimos todo el 2025, crecemos a ese ritmo, para decir, bueno, qué inercia trae la economía, ¿no? Y si nosotros hacemos ese ejercicio, en realidad el efecto arrastre nos da de 1%. Es un número bastante menor. Claro, claro. Con respecto al tema de la construcción y lo que tú señalabas con total acierto, María Inés, con respecto a que el cierre de algunas actividades, como por ejemplo el ferrocarril central, la planta UPM y demás, tienen esta incidencia donde la construcción cae el 1,6%, hay que advertir también que el sector construcción es muy intensivo en mano de obra, por lo cual vemos reflejado eso también en el tema del desempleo, ¿no? Sí, en realidad las cifras del mercado laboral es verdad que se ve una desaceleración en el último trimestre del año pasado, pero el mercado laboral sigue sólido, sigue siendo números bastante sólidos cuando miramos desde una perspectiva histórica. Pero sí es verdad que en el último trimestre, en los últimos meses del año anterior, se ve cierta desaceleración en esa creación de empleo que venía siendo bastante sostenida, claro, y a niveles muy elevados. Lo mismo pasa con el salario real. El salario real, si lo miramos desde el punto de vista del mercado laboral, se venía recuperando a ritmo bastante rápido y en los últimos meses vemos cierta desaceleración, pero estamos en un punto de partida que, para tener una referencia, el índice de salario real está 2,5 arriba de lo que era el claro, 2019, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta, María Inés, estos datos que estamos viendo ahora de 2024, antes, perdón, una pregunta, porque tú mencionabas que el dato que se conoció ayer estaba en relación al dato que ustedes advirtieron cuando prepararon sus informes y con respecto a las expectativas. En cambio, la ministra de Economía en el mes de febrero hizo un anuncio y suponía que el crecimiento de la economía del 2024 iba a estar en el entorno del 3,4%. Exacto. ¿Dónde estuvo esa variación, digamos? ¿A qué lo atribuís? Bueno, la realidad es que no sé qué tenían en sus números exacto, pero eso fue un punto que yo decía al inicio, que la realidad está bastante en línea con lo que los analistas decíamos, incluso con el indicador adelantado que publica el BCU, pero había ese pasaje con lo último que habían dicho las autoridades. En un momento nosotros pensamos que capaz que lo que sucedía era que cuando se publica el dato al cierre de año, es muy común que se revisen las series para atrás, porque se incorpora nueva información, nuevas estadísticas. Nosotros en un momento pensamos que capaz que esa diferencia que teníamos con las autoridades era porque se iba a corregir un dato para atrás, y obviamente eso nosotros no lo sabíamos de antemano. Claro, se corrigieron cifras para atrás, pero no tuvieron un impacto tan significativo en nuestra proyección. Ahora sí, la última pregunta. Ya algo mencionamos, pero es bueno profundizar en ello. Teniendo en cuenta este dato, teniendo en cuenta que ahora hay una situación climatológicamente hablando estable, que la situación con Argentina se ha recompuesto, aunque la que se ha descompuesto es la que tenemos con Brasil. Exacto. ¿Qué expectativas tenés para este año 2025 o para los primeros compases de este año, teniendo en cuenta, como decíamos hoy más temprano, que en pocos meses el gobierno tiene que enfrentar la creación del presupuesto nacional de gastos? Sí, exacto. A ver, la realidad es que nosotros las proyecciones todavía no hemos incorporado todos estos datos nuevos porque se publicaron ayer a última hora, pero nuestra proyección está en torno al 2,7 y en realidad, pensando un poco que no difirió tanto lo que teníamos de base, no creemos que hagamos ajustes significativos. Sin embargo, es importante mencionar
que el contexto externo ha venido cambiando muchísimo en los últimos semanas, mes, con todos los cambios que está habiendo, con un dólar que se ha debilitado a nivel global, hay mucha incertidumbre y bueno, tenemos que recoger todas esas innovaciones que todavía no están incorporadas en nuestro modelo y puede tener algún efecto a la baja. Y sobre todo el tema ese de que en el último trimestre el dato fue un crecimiento estacionalizado de 0,3, es bastante magro, así que podría llegar a haber algunas revisiones a la baja, pero todavía el número no lo tenemos, pero estamos, sí, creemos que va a ser menor a lo que crecimos este año y va a ser en torno al crecimiento potencial de Uruguay, que es un desafío para el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno tiene como ha ratificado que una de sus prioridades es alcanzar tasas de crecimiento elevadas, porque su programa se basa justamente en un crecimiento sostenido para poder lograr todos los compromisos que asumió. Y por el lado que decías, también quieren fortalecer y cuidar las cuentas públicas. Entonces, bueno, se van a enfrentar con esos dilemas y el crecimiento pasa a ser una pata muy importante. Entonces, es importante saber cuáles son el presupuesto para saber la tónica que va a tener el gobierno, más allá de lo que viene anunciando, y también es importante saber esos planes de crecimiento que tienen en su agenda para saber qué tan viables son y qué tan rápido se van a plasmar en la economía. Claro. María Inés, cuando te referías recién al contexto externo, hablabas del dólar, por ejemplo. Ahí te estás refiriendo también, entre otras cosas, a la incidencia que está teniendo o que pueden tener en los distintos mercados la situación vinculada a la guerra comercial que está llevando adelante Donald Trump. Sí, me refería más bien a la incertidumbre global, que claramente capaz que nosotros no tenemos una exposición a priori tan inmediata con Estados Unidos, pero claramente la incertidumbre global impacta en las tasas, impacta en los commodities, en el precio de los commodities, impacta en varias variables que en definitiva a veces nos terminan pegando. Por las derivaciones y por lo demás, lo intempestivo de las medidas, hoy es difícil estimar los grados de impacto, ¿no? Sí, exacto. Además, sobre todo por el elevado nivel de incertidumbre que hay. María Inés Maylos, gerenta del Departamento de Economía de CPA Ferrer, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por el tiempo.